Buenas tardes. Hoy, 24 de marzo, es el Día del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. En esta ocasión, estamos con Gisela Ortiz. Es hermana de Enrique Ortiz, uno de los estudiantes víctimas del caso La Cantuta y directora de operaciones en el equipo peruano de antropología forense. Gisela, ¿nos podría explicar, por favor, qué es el derecho a la verdad? Bueno, en realidad, la búsqueda de la verdad por parte de los familiares es la necesidad de saber qué fue lo que pasó con nuestros seres queridos, no solamente con las personas que fueron asesinadas, sino también con quienes se encuentran todavía en calidad de desaparecidos, ¿no? En el Perú hay un poco más de 20.000 peruanos y peruanas desaparecidos. Entonces, este saber la verdad tiene que ver con saber dónde están y saber qué fue lo que pasó y saber quiénes son los responsables, ¿no? Porque no se entiende el derecho a la verdad sin el derecho a la justicia, ¿no? Y la necesidad de la sanción a quienes tienen responsabilidad penal en estos crímenes de violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué el derecho a la verdad es tan importante para las víctimas y los familiares de las víctimas? Primero porque creo que todos como seres humanos siempre buscamos explicaciones para entender qué fue lo que pasó, ¿no? Y a los familiares nos pasa eso tal vez con mucha más intensidad respecto a la historia de dolor, de desaparición, de muerte de nuestros seres queridos, ¿no? Queremos saber la historia para entenderla, ¿no? Quizás no para terminar de procesar el mismo dolor, pero sí entender qué fue lo que pasó. Y en el caso de las personas desaparecidas, porque esa verdad está muy ligada a la ubicación de los restos de nuestros familiares, ¿no? Y hay una necesidad humana de enterrar a tu muerto, ¿no? Para saber por fin dónde va a descansar, dónde se va a quedar y de alguna manera continuar con la vida misma, ¿no? Que está como suspendida mientras estas historias no terminen de cerrarse, ¿no? Y la única manera de cerrarlas es con esa verdad que nos explique, que nos cuente lo que pasó, pero también con el entierro digno al cual tienen derecho nuestros familiares. ¿Cree usted que las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado durante las protestas de noviembre se van a convertir en casos emblemáticos del derecho a la verdad? Definitivamente, definitivamente. En un país donde hay un silencio cómplice desde el gobierno central en no querer que se investiguen estos casos o en no permitir que fluya la información, este tipo de violaciones a los derechos humanos como la criminalización de la protesta o como el asesinato de personas que salen a protestar también se convierten en casos emblemáticos, ¿no? Y en casos de alguna manera que nos deben indignar a todos, no solamente porque estamos hablando de vidas que se pierden, de jóvenes de los cuales se acaban sus proyectos de vidas personales, sino también porque existen responsables directos, que en este caso son policías o agentes de la policía, y responsables políticos, ¿no? De quienes dan las órdenes para reprimir con tanta violencia las manifestaciones populares. Y hay una necesidad de saber, no solamente de la familia, de quiénes son los responsables, sino también de una sociedad que acompaña esa exigencia de los familiares, y yo me sumo a esa exigencia, porque se necesita saber quiénes son los responsables de esos crímenes, en el caso de Inti, de Brian, y por ejemplo de otros también crímenes que se han cometido en medio de protestas sociales o de medioambientales o contra trabajadores. Esa práctica de alguna manera militar mal entendida de que la respuesta del Estado tiene que ser la muerte, se tiene que desterrar de las propias instituciones del país, ¿no? Es decir, no se deben permitir bajo ninguna circunstancia porque no solamente se genera un daño inmenso, sino porque también genera impunidad y genera desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones tutelares y en el propio Estado, ¿no? Entonces, es un derecho a saber también de los familiares y de la sociedad y ojalá, ¿no? Que muy pronto esa verdad se sepa y que haya la sanción que corresponde y la justicia que todos estamos esperando. Hasta la fecha el Estado
peruano no se ha hecho responsable de esas muertes. Es decir, hay una investigación en la fiscalía, no hay reparaciones para los familiares. Si bien es cierto, el presidente actual, Francisco Sagasti, ha reconocido al momento de juramentar y se ha solidarizado con la familia, eso no ha tenido ninguna otra consecuencia política, ¿no? Entonces, seguimos esperando, ¿no? La atención del Estado también a esas familias y, como vuelvo a decir, las correcciones necesarias para que no se vuelvan a dar, ¿no? ¿Cuáles son los casos judiciales más emblemáticos relacionados con el derecho a la verdad que siguen pendientes en el Perú? Tenemos varios casos que aún nos faltan saber qué fue lo que pasó, ¿no? Dentro de los casos de desaparecidos, principalmente en Ayacucho, aquellas personas que fueron detenidas, desaparecidas por los militares principalmente y terminaron en cuarteles del ejército, como el cuartel Cabitos en Ayacucho, como la base militar en Huancapi, como la base militar en Totos, ¿no? Ahí, por ejemplo, tiene que haber un registro de detenidos en algún lugar y un responsable que sabe qué fue lo que pasó y dónde terminaron esas personas. Es una información que no llega a los familiares. Otro caso emblemático es la desaparición de Ernesto Castillo Páez, ¿no? Un estudiante de la Universidad de la Católica, quien fue detenido por la policía en Lima, al sur de Lima, en un barrio en Villa El Salvador, y que fue conducido en un patrullero hasta la comisaría en Villa El Salvador, pero cuyo cuerpo nunca más se encontró y que hasta ahora los responsables, pese a que tienen algunos de ellos condenas, algunos han sido beneficiados indebidamente con eh, penas menores, no se sabe dónde está ese cuerpo, ¿no? Ese es otro de los casos que son emblemáticos. Hay dos estudiantes, Kenneth Anzualdo y Martín Roca Casas, quienes fueron detenidos por agentes de inteligencia de la Marina y que se sabe gran parte de la historia, que terminaron detenidos en los cuarteles del sótanos del Servicio de Inteligencia del Nacional en el distrito de San Borja, en Lima, donde funciona el cuartel general del Ejército, y cuyos cuerpos nunca han sido encontrados, ¿no? Y que lo que se sabe es de alguna parte de la historia que investigó la prensa, pero que no se sabe en realidad, porque no hay testimonio tampoco de los propios acusados, qué es lo que pasó, ¿no? Esos son algunos de los casos principalmente de desaparición forzada, ¿no? Cuya responsabilidad son agentes del Estado, ¿no? Ya sea del Ejército o del Servicio de Inteligencia o de la Policía Nacional. En su opinión, ¿qué es lo que le falta al Estado peruano y al sistema judicial para cumplir con el derecho a la verdad? Bueno, faltan en realidad varias cosas, ¿no? Por un lado, por supuesto, la voluntad política del Estado peruano, más allá de cualquier gobierno, de un compromiso con esa verdad, ¿no? Y con el derecho de los familiares a saber. Y digo esto porque pasan distintos tipos de gobierno durante los últimos 20 años y mucha de esa información que se encuentra en archivos del ejército o de la policía y que no se comparten, ¿no? Con instancias judiciales o con la propia dirección de búsqueda del Ministerio de Justicia, que no tiene fines judiciales, sino humanitarios, como para poder saber dónde están los desaparecidos. Es decir, las personas no desaparecen por sí solas, ¿no? Alguien las desaparece, ¿no? Hay una orden militar, hay una orden política, hay un afán de esconder esta verdad y desaparecen los cuerpos. Pero hay información que tiene que estar registrada, conociendo cómo funcionan las instituciones policiales y militares en esta verticalidad con la que se maneja, tiene que existir esa información. Entonces ahí tiene que haber voluntad política de los diversos ministerios, funcionarios para compartir esa información que permita saber la verdad. Y por otro lado, recursos económicos, por supuesto, no solamente para contratar más personal capacitado y con esta sensibilidad humana, que esté dispuesto a pelearse por esa verdad, desde fiscales, desde peritos, desde investigadores, historiadores, sociólogos, psicólogos que acompañen el proceso.
Y en muchos de los casos, pues la única manera de saber la verdad es a través de las pruebas de ADN, ¿no? Porque estamos hablando de algunos cuerpos muy deteriorados, porque estamos hablando de fosas comunes, y la única manera de saber la identidad de las personas es a través de las pruebas de ADN, que son costosas también, y que también se requieren recursos económicos para poder financiarlas, ¿no? Entonces, son las sumas de varias necesidades que pueden ayudarnos a llegar a la verdad, ¿no? Eh, pero creo que la fundamental es la voluntad política del Estado peruano de reconocer que hay víctimas, de reconocer que aquí se hizo daño por una ausencia o por una orden desde el propio Estado a miles de personas, ¿no? Y que hay una deuda histórica con estas familias que tiene que ser atendida y resuelta, ¿no? O sea, es decir, ya estamos esperando más de 30 años y también saber cuánto más debemos esperar, ¿no? Entonces creo que es necesario estar recordándole al Estado la obligación que tiene, pero además también estar insistiendo en las otras razones por las cuales no se avanza en este acceso a la verdad. Y acerca del COVID-19, ¿cómo siguen los procesos judiciales durante la pandemia? Bueno, en realidad la pandemia ha generado como distintas situaciones, ¿no? Que podrían ser hasta confrontacionales entre sí. Por un lado, el hecho de que, bueno, durante un cierto periodo, casi desde marzo, que aquí entramos en cuarentena, hasta como el mes de junio, julio, no hubieron audiencias de juicios. Porque claro, el mismo sistema de justicia estaba como adecuándose a cómo iba a funcionar en medio de esta virtualidad. Recién a partir de julio, agosto del año pasado se empezaron a retomar algunas de estas audiencias. Y creo que el hecho de que sea virtual permite que muchos familiares puedan participar de estos procesos, es decir, ya no son audiencias presenciales, no es que tienes que estar en Lima, no es que tienes que estar moviéndote desde tu casa hasta el centro de Lima a las audiencias, sino que te puedes conectar a través de un teléfono desde donde estés. Entonces hay familiares que se conectan en Lima, en regiones del interior del país, en mismo Ayacucho, en sus comunidades o desde fuera del país, ¿no? Que se pueden conectar a las audiencias y eso permite de repente una mayor participación de los familiares desde ese derecho a saber y el escuchar los testimonios de los acusados y de los propios testigos, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, de hecho, una audiencia virtual es una audiencia mucho más fría, ¿no? Es decir, no estás en contacto con las personas, no puedes ver sus reacciones cuando hablan, cuando narran, no puedes ver las reacciones de los jueces o de los fiscales para realmente darte cuenta si están atentos a la audiencia, si, si realmente si están afectados, si están sensibles, si son, no sé, todas las reacciones que en una audiencia presencial sí lo permite. Y lo otro es el acompañar a los familiares, ¿no? Si bien es cierto, estaba mencionando una cosa positiva, que mayoritariamente estén participando familiares, no te puedes dar un abrazo, ¿no? Especialmente en los momentos difíciles de esas historias que se narran, ¿no? Entonces eso también lo vuelve mucho más lejano, ¿no? Y quizás termine afectando a los familiares, ¿no? Entonces, no todos los juicios han empezado, ahí todavía hay una gran carencia desde el sistema de justicia de nuestro país, de tener una mayor cantidad de jueces, de que avancen mucho más procesos, ¿no? Pero bueno, al menos algunos de los casos sí están avanzando de a pocos, ¿no? Agradecemos a Gisela Ortiz por sus respuestas. Desde APRODE seguiremos luchando por la justicia. Muchas gracias a APRODE por esta oportunidad. Yo creo que es importante que en nuestro país sigamos haciendo memoria, sigamos exigiendo verdad, sigamos exigiendo justicia. Ese es un derecho que tenemos los familiares, las víctimas y no podemos renunciar a ello. Así que muchas gracias por seguir conversando sobre estos temas.